Colombia vive un periodo de alta intensidad política, marcado por el primer gobierno nacional de izquierda en la historia reciente del país. La llegada de Gustavo Petro al poder con su estilo confrontacional, su visión disruptiva del Estado y su apelación constante a las emociones populares ha alterado los equilibrios tradicionales y dejado a la oposición con el reto histórico de demostrar que puede convertirse en una alternativa seria, real y viable para el año 2026. El actual panorama crispado y volátil exige una reflexión muy serena sobre si la oposición realmente transita el camino adecuado para regresar al poder o si, por el contrario, se limita a reaccionar sin construir una propuesta sólida y cohesionada que tramite conectando con las esperanzas, inquietudes, intereses y expectativas del electorado. El principal desafío de la oposición no es simplemente capitalizar el desgaste del gobierno. La popularidad del presidente Petro ha sufrido vaivenes golpeada por dificultades económicas, escándalos de corrupción como el de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre y la sensación de inestabilidad institucional que ha venido acompañando varias de las reformas frustradas. No obstante, la oposición no puede asumir que el fracaso del gobierno automáticamente la legitima como una opción. Hasta el momento, ha predominado una estrategia reactiva basada en el señalamiento, la denuncia y la defensa del statu quo, sin lograr traducir ese mismo rechazo al oficialismo en un proyecto colectivo de futuro que enamore, que seduzca realmente al electorado. El primer gobierno de izquierda ha gobernado en gran parte apelando a una narrativa de ruptura con las élites tradicionales, con los medios de comunicación, con el Congreso de la República e incluso con las reglas del juego democrático, cuando éstas le resultan incómodas. Petro no ha sido precisamente un presidente conciliador, sino un líder que, fiel a su trayectoria, le ha apostado a mantener viva la tensión política como método de movilización. Esta postura ha generado una polarización profunda y una sociedad fatigada de la confrontación, pero también una base ciudadana movilizada que ve en él la única voz que les ha representado en el poder en las últimas décadas. En ese contexto, la oposición no puede simplemente aspirar a representar lo contrario de Petro, sino algo superador, una visión que recupere el equilibrio del país sin volver al pasado ni negar los reclamos sociales que dieron origen precisamente al actual gobierno. Hoy, la oposición está fragmentada entre los sectores de derecha más duros que aún apelan a un discurso de miedo al castrochavismo y los sectores de centro que buscan diferenciarse del petrismo sin parecer reaccionarios. El campo opositor sigue sin articular un liderazgo aglutinador ni un relato común que logre la conexión con el elector. Esa falta de unidad estratégica podría convertirse en su mayor debilidad. La experiencia del 2022 demostró que la dispersión, la arrogancia de algunos liderazgos y sobre todo la incapacidad de entender, de interpretar el momento histórico, dejaron el terreno libre para el ascenso de Petro. Repetir ese error sería verdaderamente imperdonable. El contexto político actual es muy complejo. Las instituciones están bajo presión. La ciudadanía desconfía profundamente de casi todos los partidos y el país enfrenta retos muy serios en materia de seguridad, economía y sobre todo de cohesión social. En este entorno complejo se necesita una oposición que sepa escuchar, que construya consensos, que respete la institucionalidad, pero que también sea capaz de ofrecer un relato de cambio con responsabilidad. La nostalgia por el pasado no es suficiente. Es urgente una narrativa que conecte con las nuevas generaciones, con las regiones olvidadas y apartadas, con los sectores urbanos desencantados y con todos aquellos que buscan progreso sin estridencias ni aventuras de carácter populista. En conclusión, la oposición a corte de hoy aún está lejos de consolidarse como una verdadera opción clara de poder para el 2026. Tiene oportunidades, sin duda, pero también limitaciones estructurales que no ha terminado de resolver todavía. Y mientras tanto, el reloj va corriendo. Si continúa fragmentada,
sin proyecto ni liderazgo legítimo, podría dejar pasar una oportunidad histórica, pero si logra construir un frente amplio, serio, incluyente, moderno y conectado con el ciudadano común, podría no solo ganar una elección, sino comenzar a sanar las profundas heridas que ha dejado la gran polarización que hoy reina en el país. Para ello, será indispensable decantar el panorama a través de reglas claras para la escogencia de candidatos, la definición de una plataforma ideológica coherente, sólida, el establecimiento de líneas de discurso responsables y propuestas concretas que respondan a las necesidades reales del país. Esto implicará, además de dejar a un lado las vanidades, los egos y los afanes personales, privilegiar de una vez por todas el interés nacional, porque lo que está en juego no solo es el poder político, sino el futuro mismo de la democracia, la convivencia social y la estabilidad institucional en la democracia colombiana. En medio de todo este panorama, surgen entonces varias inquietudes. La primera, ¿qué tipo de liderazgo podría unificar a una oposición tan diversa sin repetir los mismos errores del pasado? Segundo, ¿será posible construir una narrativa de futuro sin caer en el antipopulismo ni en la añoranza de los modelos anteriores? Tercero, ¿qué rol deberían jugar los jóvenes, las regiones, la sociedad civil en la construcción de una mayoría política en Colombia? Run Run Político, con las últimas de la política.